la semana inmediatamente anterior, veíamos el verso 1 de este mismo capítulo. Y veíamos precisamente que el énfasis del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, va a ser la vida en el Espíritu. Y el énfasis que tuvo el apóstol Pablo en el verso 1 de ese capítulo 5 fue precisamente ese consejo maravilloso de permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volviésemos a estar sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud estaba hablando el apóstol? El apóstol estaba hablando de la esclavitud de pensar que por nuestro buen comportamiento es que podemos alcanzar la justificación delante del Señor. Que Dios nos acepta por nuestro buen comportamiento. El día de hoy vamos a estar hablando de algo bien importante y mientras hablamos de ese tema nos vamos a dar cuenta de ese yugo tan fuerte, tan rudo, tan pesado que carga una persona que piensa que por sus obras y su buen comportamiento se puede salvar. De hecho, el día de hoy vamos a ver de las consecuencias de escoger una falsa doctrina, una enseñanza completamente errada, a abrazar la verdad del Evangelio. Pero hoy quisiera comenzar con una pregunta que podría ser una pregunta capciosa, pero que nos vamos a dar cuenta lo peligrosa que es esa pregunta y es muy, en repetidas oportunidades se puede presentar que alguien pregunte esto, porque es que se despiertan ciertas susceptibilidades a la hora de que el predicador toma las escrituras y habla de la salvación por gracia, porque estamos en una cultura latinoamericana, bueno, y no es tanto de cultura, porque si se dan cuenta este problema lo están teniendo en Galacia en el primer siglo. Entonces no estamos hablando tanto de que sea por culturalmente, es el corazón caído del hombre que de manera natural repele, resiste, no acepta el hecho de que se salve sin hacer nada. El corazón del hombre en su estado caído, entonces, lo que percibe es que tiene que hacer algo para salvarse. Cuando se le predica a una persona o a un grupo de personas, cuando se le predica a la iglesia la verdad de la salvación por gracia, la justificación por la sola fe, el que el Señor nos vea como justos, no por nuestras obras buenas, sino por las perfectas obras de otro, de nuestro Señor Jesucristo, puede manifestar en algunas personas resistencia. Y por eso a veces se pueden llegar a hablar de dos extremos. El extremo de los legalistas, que son una especie de judaizantes, que demandan que las personas cumplan rigurosamente la ley para en verdad ser salvos, añadiéndole a la obra de Cristo. Pero por otro lado hablábamos de los antinomianistas, que son los que dicen, ya una vez salvos, no tenemos ninguna relación con la ley, no debemos guardar la ley. Y nos dábamos cuenta que una persona ha sido salva para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos los creyentes en ellas, como dice Efesios 2:10. Entonces lo importante del asunto aquí es entender que en torno a este tema hay mucha susceptibilidad producto del corazón caído del hombre. La pregunta que quiero con la que comencemos el día de hoy tiene que ver precisamente con las falsas doctrinas, con las falsas creencias. Y tan falso como creer que son mis obras las que me conducen a la salvación, también tan falso es creer, escúchenme bien, esto. ¿Qué importancia tiene que una persona salva crea a falsas doctrinas si ya es salva? Alguien podría llegar a preguntar eso. Pues, si una persona ya es salva y usted nos ha enseñado, pastor, que una persona cuando verdaderamente es salva no cae de la gracia, no pierde su salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que ha sido salva por medio del Señor Jesucristo está expuesta a falsas doctrinas? ¿Eso lo afecta en alguna manera, ya que esta persona no va a volver atrás? Por eso les decía que era una pregunta algo capciosa. Y a manera de introducción, mis hermanos, yo quiero, obviamente, mostrar la responsabilidad que tenemos los predicadores cuando nosotros respondemos a las preguntas de las personas. Le decía el apóstol Pedro a la iglesia, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones
y exhortaba el apóstol de esta manera, estando siempre preparados para presentar defensa a todo ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. El apóstol nos invita a que presentemos una defensa de nuestra fe, de las doctrinas del cristianismo, pero que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Y al tocar esta pregunta en particular, hombre, tenemos que aplicar el consejo que nos da el apóstol Pedro. Pero voy a aplicar ese consejo del apóstol, con mansedumbre y reverencia contestaré esa pregunta. Pero debemos entender que la pregunta en sí está cargada de implicaciones muy peligrosas. Porque es una pregunta muy parecida a la de una persona que salva si se suicida. Porque a veces las personas traen preguntas de este calibre, más para poner a prueba la doctrina como tal de la perseverancia de los santos, que porque están interesados en una verdadera respuesta. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Esta pregunta, y quiero volvérselas a leer, esta pregunta, ¿qué importancia tiene que una persona salva crea a falsas doctrinas si ya es salva? Vuelvo y le repito, mis hermanos, por más mansa y reverente que sea mi respuesta, debo comenzar diciendo que es una pregunta cargada de implicaciones muy peligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que el medio a través del cual una persona se convierte para salvación es a través de la fe. Y la fe genuina no viene sino por oír la bendita palabra del Señor. O sea que es importante entender que esta pregunta en principio asume que una persona es salva, pero inmediatamente habla de una situación en la cual es imposible que una persona sea salva. ¿Cómo una persona puede ser salva si está siendo sometida a falsa doctrina? Cuando la doctrina, cuando la palabra de Dios, lo que escuchan las personas, son lo que la conducen precisamente a la salvación. Romanos 10:17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cómo una persona que está siendo sujeta a falsa doctrina puede brillarle el verdadero evangelio? Por eso les digo que esta pregunta es una pregunta cargada de implicaciones muy peligrosas. ¿Qué pasó entonces con esta persona? Esta persona sufrió la sana doctrina por un tiempo y luego de que se convirtió, empezó a escuchar falsa doctrina. Porque, mis hermanos, nadie puede nacer de nuevo si no se le predica a Cristo y a este crucificado. Si no se le habla de su incapacidad de conducirse a sí mismo a la salvación y de que debe humillarse delante del Señor y arrepentirse. En fe y arrepentimiento es que se da la conversión. De hecho, mis hermanos, el falso evangelio produce falsos cristianos. Los falsos cristianos serán parte de falsas iglesias y las falsas iglesias promueven las falsas doctrinas. La pregunta, o sea, yo no respondería esta pregunta tan rápidamente. Más bien preguntaría a la persona que hace la pregunta, ¿y qué te da a ti la certeza de que esa persona que está siendo sujeta a falsas doctrinas es verdaderamente salva? Porque una persona con una pésima doctrina, imposible que llegue a Cristo. Ahora, otro caso sería que a esta persona se le predicaron las verdades de Cristo, pero que en otros tópicos de pronto hayan herejías y hayan malas enseñanzas dentro de la iglesia que está. A esta iglesia se le puede llamar una iglesia no tan pura. Pero lo que estamos viendo, mis hermanos, con el paso del tiempo y con la forma en que polula el movimiento carismático y pentecostal, nos hemos dado cuenta que lastimosamente las iglesias no tan puras están tendiendo a ser, ya son sectas, renunciando a la poca sana doctrina que tenían, y en lugar de perseverar más y más en la sana doctrina, lo que hemos visto es que muchas congregaciones han renunciado a la poca doctrina sana que tenían y se han corrompido y se han pervertido de manera completa. ¿Puede que hayan verdaderos creyentes en congregaciones de este estilo? Claro que lo pueden haber. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es?
que una persona que en verdad ha nacido de nuevo se sentirá incómoda en ese escenario, se sentirá incómoda en ese espacio y tarde o temprano, más temprano que tarde, se verá obligada, se verá motivada, se verá alentada por el mismo Espíritu Santo que habita dentro de esta persona a que huya de ese lugar. Sus oídos no soportarán la falsa doctrina. Sus oídos no soportarán la mentira. Sus oídos no verán, no soportarán, ni su corazón, ni el mismo Espíritu Santo que habita dentro de esta persona soportará más, un día más, la perversión del evangelio. Pero no puede haber, mis hermanos, un verdadero creyente que actúe como si nada en medio de una congregación que lo que habla son solo mentiras que no emergen de la escritura y que a esta persona que supuestamente es verdadero creyente, eso no sea ni para él ni fu ni fa. Mis hermanos, el verdadero creyente tiene unas características. El verdadero creyente ama la escritura. El verdadero creyente busca la santificación. El verdadero creyente ama congregarse. Pero el verdadero creyente también tiene, por tener al Espíritu Santo, tiene discernimiento y aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque a diario se alimenta de la bendita palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, palabras más, palabras menos, la doctrina es importantísima a la hora de definir la verdad. La sana doctrina, mis hermanos, es importantísima al punto de que no podemos hablar de contradicciones como una persona que en verdad ha nacido de nuevo, pero que vive su vida siendo sujeto a falsa doctrina y no hay ningún problema. El Señor dijo de él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús no solo nos conduce a Dios, Él mismo es Dios. Pero ¿cómo nos conduce ese Dios hecho hombre a Dios, el Padre? Nos conduce a través de la verdad de las Escrituras. Y es que la verdad de las Escrituras son las que producen en nosotros vida eterna. No hay una contradicción más grande que una persona que dice ser verdadero cristiano y haber nacido de nuevo y permanecer en la falsa doctrina. De hecho, lo dice de una manera puntual y sin ninguna diplomacia R.C. Sproul. Él dice: si la verdad no importa, nada entonces importa. Mis hermanos, la sana doctrina, algunos dicen que debería unir, pero la sana doctrina une a los que tienen sana doctrina. Pero la sana doctrina también va a causar divisiones en un lugar donde hayan personas que amen la sana doctrina y personas que no amen la sana doctrina. Porque la sana doctrina va a poner a un lado lo que es verdad y a otro lado lo que es mentira. Y las personas que aman la verdad seguirán la sana doctrina. Y las personas que aman las doctrinas de demonios, las personas que aman las mentiras que les dicen estas personas, que les ven comezón de oír y alimentan con fábulas y cuentos todo el deseo de su corazón caído, pues se inclinarán por la mentira. Entonces, mis hermanos, hay unos peligros latentes, unos peligros terribles en torno a una persona que se mantiene en constante exposición a la falsa doctrina y le da la espalda a la bendita palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, con la porción que el Señor ha apartado de estudio en este capítulo 5 de Gálatas, nos va a hablar en particular precisamente desde el escrito del apóstol Pablo sobre 4 consecuencias de un evangelio adulterado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. 4 consecuencias de un evangelio adulterado. El tema del día de hoy se habla de las consecuencias eternas que tiene la falsa doctrina. Las consecuencias eternas que tienen los errores doctrinales. Ese es el tema central del día de hoy. Y en particular vamos a ver las 4 consecuencias que hay, que exalta el apóstol Pablo después de que se le han llevado casi 5 capítulos hablando de las pruebas que hay de la justificación por la fe, de la salvación por gracia. Ahora él va a hablar de las consecuencias de aquellos que renuentemente lo escuchan y le quieren dar la espalda y quieren abrazar el error.
Es lo que va a decir, bueno, una persona que actúa así, en principio dejemos claro que no es un verdadero creyente. Y por no ser un verdadero creyente, estas 4 consecuencias los van a alcanzar. ¿Cuáles son esas 4 consecuencias? Primero, los beneficios de la obra de Cristo no son para estas personas que toleran la falsa doctrina y que abrazan un evangelio adulterado. Entonces, estas personas, por haber abrazado la verdad de los judaizantes, o en nuestro caso, en nuestro tiempo, estas personas que supuestamente abrazan las verdades que son solo mentiras de los judaizantes del día de hoy, que son los legalistas, o abrazan las supuestas verdades que son mentiras de los antinomianistas, quedarán cautivos en el error. Pero en particular hablemos de lo que está sucediendo en Galacia con los judaizantes, que están enseñando que tienen que cumplir perfectamente la ley para completar de alguna manera la obra de Cristo. Bueno, los beneficios de la obra de Cristo no son para ellos, pero también ellos quedan cautivos en la obligación de cumplir perfectamente la ley para agradar a Dios. La gracia de Dios nunca les cobijó y finalmente no tienen ninguna esperanza de ser aprobados y justificados por Dios. Esas son las 4 consecuencias de abrazar un falso evangelio, un evangelio adulterado, un evangelio donde lamentablemente la gente queda sin esperanza. Dice Mateo 26:21. Y su Señor les dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto solo se lo podrá decir Dios a aquellos que confiaron toda su vida a Jesucristo y no que confiaron su vida a sus buenas obras y a su buen comportamiento. Eso solo se lo va a poder decir el Señor a verdaderos creyentes, pero no se lo va a decir a personas que aparentaron tener una fe que nunca tuvieron. Por esa razón no hay una contradicción tan grande como decir que una persona nació de nuevo, pero persevera en el error de la falsa doctrina. Pero comenzando el día de hoy vamos a hablar del primero de estos peligros y de estas consecuencias más bien desafortunadas que tendrá que vivir aquella persona que abraza el error de un falso evangelio. Primero, los beneficios de la obra de Cristo no son para esta persona que abraza la mentira, que abraza la herejía, que abraza otro evangelio. Dice Gálatas 5:2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Antes de hablar de lo que está hablando el apóstol Pablo, hablemos de en el tono que habla el apóstol Pablo. Cuando él dice, he aquí, yo Pablo os digo, lo que está exaltando el apóstol es que él está hablando con la autoridad apostólica. Él no está aconsejando a los gálatas. Él está hablando con la autoridad que le dio Dios para hacer el trabajo que está haciendo. Esa es la autoridad apostólica. Y con la autoridad apostólica les está diciendo que aquellos que emprenden el camino de las obras para agradar a Dios, no les aprovechará a Cristo. Ahora, hay personas que se pueden escandalizar cuando escuchan que leo este texto solito y pueden decir, lo está sacando de contexto. ¿Cómo así que si os circuncidáis? O sea, nadie se puede circuncidar. Una persona que técnicamente se circuncide no le aprovechará a Cristo, ¿no? Eso no es ni lo que está diciendo el apóstol Pablo, ni lo que estoy diciendo yo en medio del sermón. Hasta ahora estoy leyendo el texto y quiero aclararles, mis hermanos. El mismo apóstol Pablo que está diciéndole esto a los Gálatas, él mismo circuncidó a Timoteo. Y cuando lo hizo, pensaba exactamente igual a lo que dice el texto. Entonces, mis hermanos, aquí el problema no subyace en que hagas o no hagas el acto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, es que entendamos el orden cronológico de lo que está sucediendo. Estas personas, los Gálatas, cuando escucharon el evangelio por primera vez,
Y lo que dice el apóstol Pablo en los 5 capítulos anteriores es que la evidencia de su nuevo nacimiento fue obvia. Cuando se les predicó el evangelio, ellos no tuvieron que hacer nada para salvarse. Dios les dio la fe. Jesús pagó por sus pecados y ellos de pura gracia fueron salvos, no tuvieron que hacer nada. Pero luego de que el apóstol Pablo se marcha de Galacia, llegan los judaizantes y les dicen, si ustedes verdaderamente quieren ser salvos, deben circuncidarse. O sea, no es suficiente la obra de Cristo, tienen que circuncidarse. Es en ese orden de ideas que el apóstol Pablo está diciendo, he aquí yo, Pablo, os digo que si ustedes se circuncidan, es decir, si ustedes les compran la boleta a los judaizantes y se sienten como que Cristo no los salvó, porque a ustedes les falta hacer algo, que la obra de Jesús es incompleta. Si ustedes lo hacen, no les aprovechará Cristo. Eso fue lo que vimos en el concilio de Jerusalén. Miren lo que pasaba. Y por eso fue que tuvieron que tomar cartas en el asunto en el concilio de Jerusalén. Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense. Y esto ya hemos hablado en otros sermones. Esto es gravísimo, mis hermanos. A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. No a que te circuncides, sino que deposites tu confianza en ese acto para salvarte. Si esa es la actitud que te mueve, no te va a aprovechar Cristo. Mis hermanos, al día de hoy, si a ti en tu cabeza se te mete que si tú haces algo y eso que haces te conduce a la salvación, eso es salvación por obras, eso es otro evangelio y eso te llevará a la perdición. Pero lo sigue diciendo Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué? Para perseguirlos como salvos. Pues mis hermanos, eso es añadirle a la obra de Cristo. Y acuérdense, mis hermanos, se los he dicho, que el que le quita o le pone al evangelio, ya se pervierte el evangelio, ya es otro evangelio y ya es una herejía y se está apartando de Cristo. La obra de Cristo fue una obra perfecta y por la obra de Cristo perfecta es que somos salvos. Nosotros no tenemos que hacer nada. William Hendrickson, el comentarista y teólogo bíblico, dice, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Suplemento significa hay que hacer algo más. Como la persona que almuerza, pero se compra un suplemento vitamínico porque el almuerzo no es suficiente y el suplemento hace lo que el almuerzo no puede. Eso es lo que significa que vinieran los judaizantes y les dijeran a los gálatas, no, es que la obra que hizo Cristo no fue suficiente. Tú tienes que hacer ahora tu parte para salvarte. Eso es terrible. Eso es terrible. Y el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, está diciendo, yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, hablando de forma autoritativa, les digo, ustedes siguen el consejo de los judaizantes, de a ustedes no les aprovecha Cristo. Es que, mis hermanos, nosotros tenemos que decidir. Y esa decisión ni siquiera es producto de nuestra capacidad. El verdadero creyente no le cuesta entender que no puede hacer nada para procurar su propia salvación. Y es que, mis hermanos, yo quiero aquí hablarles de algo, porque estamos en un tiempo donde se ha corrompido tanto el término fe, que hay que aclarar lo que significa la fe. Nosotros somos justificados por la fe, somos salvos por gracia. La gente escucha Efesios 2 del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros.
ni la salvación ni la fe, porque son un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese texto nos deja claros, mis hermanos, que la fe no es una obra. Pero al día de hoy se levantan muchas personas y en las iglesias enseñan la fe como una obra. De hecho, hay muchas personas cristianas que perciben la fe como tener esa fe en la fe. Y esto es algo terrible y distorsionan el texto de Hebreos 11:1. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como el texto no está hablando de nada en particular, pues mis hermanos, ese texto está hablando de todo en general. Ese texto está hablando del Señor Jesucristo. Ese texto está hablando de poner nuestra confianza total y absolutamente en el que sí pudo cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y sin fe, nadie puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Pero veamos la fe no como una posesión que tiene el ser humano, no lo veamos como una capacidad que tiene el ser humano. Veamos la fe como esa actitud que solo tienen las personas a las que se les ha dado vida espiritual. Y esa condición es que esta persona reconoce que no hay nada en él y por eso se humilla delante de Dios y cree que Jesús lo puede salvar. Eso es la fe. Y es completamente diferente a las obras. Que las obras es el pensamiento humano creyendo que tiene algo que ofrecerle a Dios para descrestarlo, para impactarlo y que pueda ser escogido, elegido. La fe puntualmente es la confianza en las obras de otro, es abandonarnos en Dios. La fe bíblica, la fe salvífica, mis hermanos, es reconocer lo incapaces que somos y por eso corremos a Cristo. Y solo en Cristo vemos nuestra salvación. No la vemos en nuestro comportamiento, en nuestras capacidades, en lo loables que somos nosotros. No, mis hermanos, vemos como único camino a la salvación a Cristo. Por eso una persona que tiene verdadera fe, una persona que tiene una fe salvífica, una fe bíblica, se rinde a Cristo. Se rinde a Cristo, confía en Cristo, no confía en sus propios méritos. Segundo, mis hermanos, la segunda consecuencia de la persona que confía en un falso evangelio, en un evangelio adulterado, es que estas personas que vendieron su alma por la mentira de una herejía, estas personas quedan cautivas y quedan en la obligación de cumplir perfectamente la ley para agradar a Dios. Alguien podría decir, pero eso para mí no es un problema. Obviamente alguien podría decir, eso para mí no es un problema porque cree eso. Pero se convierte en una terrible consecuencia de abrazar un falso evangelio, porque el ser humano es incapaz de cumplir perfectamente la ley de Dios. O sea, lo más terrible que le puede pasar a una persona es quedar obligada a algo que le es imposible cumplir. Es una desgracia por eso, mis hermanos. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Primero que todo, el apóstol Pablo dice, los que habiendo escuchado de la salvación por gracia, optan por la salvación por obras, uno, no les aprovecha a Cristo, y dos, por seguir ese camino, quedan obligados a cumplir perfectamente la ley. Y cuando el apóstol Pablo dice, os testifico, ese término es un término legal. O sea, legalmente, según la ley de Dios y con la autoridad apostólica, el apóstol Pablo les está diciendo, por ustedes no creer a la salvación por gracia, inmediatamente ustedes quedan obligados a cumplir no de un 90% de la ley, un 85%. No que ustedes digan son más las cosas buenas que hice que las malas, no. Ustedes quedan obligados, como lo veíamos en sermones anteriores.
quedan convictos, quedan prisioneros a ese yugo que es ser obligados a cumplir toda la ley. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de toda ella. Una persona que cumplió 9 de los 10 mandamientos, digamos, si es que fuese posible, porque eso no es posible, pero si fuese posible, una persona que cumplió 9 de los 10 mandamientos, por ese uno solo que no cumplió, es como si no cumpliese ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Eso fue lo que pasó con el joven rico. Una cosa te hace falta, le dijo el Señor Jesús a él. Y si le faltaba una cosa, le faltaba todo. Entonces esto es una desgracia, mis hermanos. Gálatas 3:10, y por eso el apóstol Pablo dice, otra vez testifico, porque el apóstol Pablo ya en la carta les ha hablado de esto. En el capítulo 3, en el verso 10 les dice, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque la escritura dice, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. O cumples completamente o no cumples. ¿Quién puede? Quedan prisioneros, por eso es una consecuencia terrible, mis hermanos. Warren Wiersbe, un teólogo, él hacía una alegoría que me pareció muy buena para explicar este punto de una persona que puede cumplir toda la ley, pero por incumplir un punto, es como si incumplieran toda. Él hablaba acerca de un hombre que llega a un semáforo en rojo y se lo pasa. Y obviamente el oficial de tránsito se le va detrás, le hace señas, lo para y lo va a multar por haberse pasado su semáforo en rojo. Y este hombre empieza a decir, mire, señor agente oficial, yo soy una persona que paga sus impuestos. Soy una persona que obedezco a las leyes civiles. Soy una persona que no roba, que no mata. Soy una persona que honro a mis padres. Soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen empleado. Por favor, perdóneme ese comparendo, perdóneme esa multa de tránsito. Cada vez que él diga yo soy, yo soy, yo soy, será una razón más para que el oficial de tránsito le haga la multa y él la tenga que pagar. Porque si es tan honesto, tan honrado, él debe reconocer que se pasó el semáforo en rojo y aunque hace todas esas cosas bien, esa la hizo mal y lo tienen que sancionar. Esa era la manera en que Warren Wiersbe explicaba esta verdad de o cumples todo o no cumples ninguno. Me pareció maravilloso. Entonces, mis hermanos, seguimos avanzando con esto de las consecuencias de una persona que abraza un falso evangelio. Y la tercera es que la gracia de Dios nunca le cobijó a una persona que piensa de esta manera. Y me impactaba este aviso, desgraciados. Una palabra que parece muy fuerte, que es usada muchas veces como un insulto, una grosería, pero que se le aplica muy bien a las personas que abrazan el evangelio de la salvación por obras. Son unos desgraciados. La gracia de Dios no los alcanza. Una persona que se empeña en seguir creyendo que la salvación es por su esfuerzo humano, cayó de la gracia. Ahora, dice el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y de la forma en que lo dice el apóstol Pablo, parecería que en algún momento sí, pero ahora no. Y alguien podría leer ese texto y decir, oh, o sea que el apóstol Pablo está hablando que estas personas perdieron la salvación. Pero ahí viene la pregunta, mis hermanos, ¿se puede perder la salvación? ¿La salvación se puede perder? A eso es a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo, que estas personas supuestamente en algún momento tuvieron salvación, pero por haberle hecho caso a los judaizantes la perdieron y cayeron de la gracia. ¿Será que de eso está hablando el apóstol Pablo? Pues rotundamente no, mis hermanos. Y voy a ser puntual con esto, mis hermanos. Como hemos obtenido una salvación por gracia,
es un regalo de Dios. La persona ha sido unida permanentemente a Cristo. Se le ha concedido el Espíritu Santo que habite de manera permanente en él. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y no en el momento en que corrió a Cristo, sino desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor lo escogió para salvación. Entonces, mis hermanos, categóricamente no, nadie cae de la gracia. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de eso. Alguien podría decir, uy, no, ya esto se tornó fea la predicación. Pero mis hermanos, les tengo evidencias. Algo adquirido por gracia no se puede perder por obras. Algo que fue un regalo de Dios para tu vida, tú no lo pierdes por perder algo o por no hacer nada. Mis hermanos, si el apóstol Pablo estuviera hablando en este texto que la salvación se pierde, él estaría contradiciendo todo lo que ha dicho en los 5 capítulos anteriores. ¿No hemos visto acaso anteriormente que yo no puedo hacer algo o dejar de hacer algo para salvarme? ¿No hablábamos del esfuerzo humano como un camino completamente errado para la salvación? ¿No hablábamos del ascetismo religioso de aquellas personas que piensan que por hacer o por no hacer se salvan? Pues la misma insensatez es pensar que por hacer algo o por no hacer algo, yo pierdo la salvación. Es una completa insensatez, es una completa contradicción. Este texto no está hablando de eso, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de una persona que abraza el error doctrinal, que abraza un falso evangelio y que busca ser justificado por la ley y no por las obras perfectas de Cristo. Nunca estuvo en la gracia. Es como si no hubiese pertenecido a ello. Y por eso, en el momento de la verdad, estará completamente desligado de esa verdad. Acá el apóstol Pablo no está contradiciendo la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos, una persona que verdaderamente ha sido salva, perseverará hasta el final. Y esto no quiere decir que nunca falle. Habla de que el creyente, a pesar de todo lo que puede pasar en su vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada lo va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una persona que vuelve atrás sencillamente nunca fue salva. Una persona que por un tiempo dijo sí a la salvación por gracia, pero luego duda de ella y deposita su confianza en la salvación por obras, quiere decir que nunca tuvo convicciones verdaderas y que su fe no fue verdaderamente salvífica. A veces nosotros somos muy apresurados a decir que alguien se salvó y también a veces somos muy apresurados en decir que alguien se perdió. Mis hermanos, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Porque una persona cae de la gracia, hablando en los términos que está hablando el apóstol Pablo aquí, es decir, que en el momento de la verdad, aunque en algún momento pudo haber dicho creer en la salvación por gracia, porque en el momento de la verdad abraza la mentira de la salvación por obras, su confianza en un falso evangelio lo llevará a caer. El mismo Señor Jesucristo, y con este texto daré mayor respuesta a la pregunta del inicio. ¿Una persona verdaderamente salva puede perseverar en una falsa doctrina? Juan 8:31, el Señor Jesús le dice a un grupo de personas, y el mismo pasaje dice a qué grupo de personas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando Jesús esto? A las personas que en un momento dado supuestamente habían creído en Jesús. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, quiero que se fijen en qué texto está hablando esto el Señor Jesús. Juan 8:31. Y quiero hablarles de esos que dice el pasaje que Jesús le responde a los judíos que habían creído en él. Si le hacemos una pequeña paráfrasis, es a los que supuestamente habían dicho por un tiempo que creían en él.
Porque miren más adelantico, acabo de leerles Juan 8:31 y 8:32. Pero miren lo que dice el verso 43 de estas mismas personas que aparentemente habían creído de Jesús. Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que le está diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en el verso 43 a estas mismas personas les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, ya les está diciendo, no son mis discípulos. Y ellos decían creer en él. Y les dice algo categórico. A los que supuestamente decían creer en Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Personas que supuestamente habían dicho creer en Jesús. Les pregunto, ¿estas personas perdieron su salvación? No, nunca lo fueron. Nunca tuvieron verdaderas convicciones, nunca hubo verdadera vida espiritual y por eso se vendieron a la mentira. Y él dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Una persona que no permanece en la verdad del evangelio y abraza un falso evangelio, está demostrando que es un hijo del diablo. Porque el diablo, según Juan 8:44, el mismo Señor Jesús dijo, él no permaneció en la verdad. Entonces, mis hermanos, todo esto es una advertencia en cuanto a una falsa expectativa y confianza de salvación. Una persona que deposite su confianza en que va a ser salva por su buen comportamiento está perdida. Una persona, vuelvo y le repito, que pone su confianza de salvación en su obediencia perfecta, está perdida. Y finalmente, la cuarta consecuencia de abrazar un falso evangelio es que esta persona no tiene ninguna esperanza real de ser aprobado y justificado por Dios. Todas las esperanzas de una persona que vive creyendo en una salvación por obras, sus esperanzas son vanas. Dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, una persona que ha depositado su confianza en sus propias obras para salvarse, Cristo no es efectivo en él. Ha caído de la gracia, está obligado a cumplir toda la ley. En cambio nosotros, lo que está haciendo es una comparación, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El verdadero creyente, mis hermanos, espera no en sus propias obras, sino en las obras perfectas de Cristo. Eso es la esperanza. El verdadero creyente ha puesto todas sus expectativas, ha puesto todas sus esperanzas, ha puesto toda su confianza en Dios, no en él mismo. Eso es lo que dice este pasaje, mis hermanos. Y termina Gálatas capítulo 5, el verso 6, diciendo el apóstol, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que no hacer para salvarme? No. No se tratará de que se circuncidaran o que no se circuncidaran. No se trata de que yo haga algo o que me abstenga de hacer algo para ser salvo. Saquémonos eso de la cabeza. A mí desde chiquito mi mamá me enseñó, pórtese bien para ir al cielo. Mis hermanos, eso es una falsedad completa. Muy buenas intenciones las de mi mamá, pero era una herejía. Obviamente ya la enseñaron también así en una tradición católica. Tremendo, mis hermanos. Hacer o no hacer, no se trata de eso. Porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, porque en Cristo no se trata de que no hagas o que hagas para salvarte. Es que no me tomo una cerveza. O es que me entro temprano a la casita. No, es que no digo groserías. No, es que siempre todas las palabras las cierro diciendo gloria a Dios.
No, mis hermanos, no se trata de hacer o no hacer. No se trata de abstenerse o de hacer algo para salvarme. Se trata de que no podemos hacer absolutamente nada, mis hermanos, nada. No podemos depositar nuestra confianza en nuestro comportamiento. Somos incapaces de conducirnos a nosotros mismos a la salvación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mis hermanos, nuestro motor, nuestra motivación en el verdadero, nosotros que somos verdaderos creyentes, nuestra motivación, nuestro motor no es el cumplir la ley, no es el mérito propio, no es el miedo del castigo, no es la amenaza al infierno, no, mis hermanos. En el verdadero creyente, su mayor motor, su mayor motivación que lo impulsa es el amor a Dios. Y el amor a Dios es el resultado de tener vida espiritual. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede ni quiere amar a Dios. No es el esfuerzo humano, no es el mérito de portarse bien, no es el objetivo de ser perfectos, es la completa confianza en Dios que se traduce en amor. Por esa razón, mis hermanos, no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo comienza y todo termina en Cristo. No comienza y termina en mí. Mis hermanos, existen miles de caminos que las religiones paganas muestran como efectivos para llegar al cielo, como efectivos para llegar a ese ser trascendente, a Dios. También las religiones pseudocristianas están planteando muchos caminos para llegar a Dios, pero realmente Jesús es el único camino seguro que nos conduce a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.